Solo en el silencio frío del funeral de mi Elena, las palabras de mi padre taladraban mi alma. Culpa a tu mujer por hacernos perder ese maldito trato. Y en ese instante supe que lo lamentarían. Muy buenas. Soy Miguel Ángel Jurado. Tengo 32 años y hasta hace poco era el director de operaciones de Dynamics Carter, una empresa puntera en gestión de cadena de suministro y logística de transporte. Mi familia, al igual que Dynamics Carter, levantó su imperio en este mismo sector. Siempre creí que mi destino estaba escrito entre sus muros, que el negocio familiar sería el cimiento de mi futuro. Pero la vida, amigos, la vida tiene giros inesperados, y los golpes más bajos a veces vienen de quienes menos lo esperas. Ha pasado un año ya, un año desde que perdí a mi Elena, y la agonía sigue clavada en mi pecho. Una herida que se niega a cicatrizar. Pero la traición de mi propia sangre, eso ha hecho que seguir adelante sea una montaña aún más empinada. Decidieron darme la espalda en el momento en que más necesitaba un hombro, no solo alejándose, sino expulsándome de sus vidas de la forma más cruel que puedan imaginar. Si hay algo que me revuelve el estómago más que el día que perdí a la mujer que amaba, es cómo mi familia se aprovechó de mi debilidad, cómo me apuñalaron por la espalda sin la menor duda. Y fue entonces, en ese pozo oscuro, cuando supe que no me quedaba otra que aprender a caminar solo. Todo se remonta a más de un año atrás. 4 meses luchando contra un cáncer de ovario avanzado y, al final, mi Elena se fue, con mi mano aferrada a la suya hasta el último suspiro. Nos conocimos 3 años antes, en un congreso del sector en Valencia. Ella organizaba eventos por aquel entonces, y yo acababa de tomar las riendas de una pequeña división dentro de la empresa familiar. Conectamos al instante, risas, miradas cómplices, y pronto supimos que habíamos encontrado algo único el uno en el otro. 2 años de noviazgo y decidimos unir nuestras vidas. Soñábamos con una vida tranquila, como tantas otras parejas. Enamorarnos, casarnos y llenar nuestro hogar en las afueras de Valencia con las risas de nuestros hijos. Pero la vida, maldita sea, rara vez es tan sencilla. Descubrimos la enfermedad de Elena una mañana de marzo. Se desplomó en la cocina mientras preparaba el desayuno. La llevé al hospital a toda velocidad, pensando que solo se había agotado. Pero entonces salió el médico, con ese rostro lleno de tristeza que te hiela la sangre, y nos soltó la bomba. Cáncer de ovario en fase terminal. Una frase fría, clínica, que encerraba una verdad brutal. Le quedaban aproximadamente 4 meses. Al oír esas palabras, sentí cómo mi mundo entero se desmoronaba. El suelo se abrió bajo mis pies. Todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños, reducidos a ceniza. Tras escuchar al médico, intenté aferrarme a la negación. Me dije que tenía que ser fuerte, sonreír como si nada pasara. Pero Elena lo sabía. Con solo mirarme a los ojos, lo comprendía todo, sin necesidad de explicaciones. Los días siguientes los pasé casi por completo a su lado. Reduje mi jornada laboral, rechacé reuniones, aparqué todo lo innecesario. Salíamos a pasear más, preparábamos más cenas juntos, hablábamos hasta la madrugada, intentando exprimir cada segundo precioso que se nos escapaba entre los dedos. A veces deseaba que todo fuera una pesadilla, una maldita pesadilla de la que despertaría para encontrar a Elena de nuevo en la cocina, riendo y gastándome una de sus bromas tontas. Hice lo imposible, desde modificar sus planes de tratamiento hasta ingresarla en los mejores hospitales que pude encontrar, aferrándome a la esperanza de un milagro. Pero, como predijeron los médicos, falleció 4 meses después. Era una tarde tranquila. El sol entraba por la ventana del hospital, envolviendo su rostro como una manta suave y reconfortante. Me apretó la mano con fuerza y murmuró entre jadeos: «Prométeme que vivirás bien, que algún día volverás a ser feliz». Con el alma desgarrada por el deseo de aferrarme a ella, asentí y forcé una sonrisa, sabiendo que era la única manera de dejarla ir en paz. 3 días después, celebramos el funeral de Elena. Casi todos los que nos querían, amigos, familiares, antiguos compañeros de trabajo, vecinos de toda la vida, vinieron a despedirse, pusieron sus vidas en pausa, viajaron kilómetros para darle el último adiós. Solo faltaba mi familia. Mi padre, Ricardo Eduardo Jurado, y mi hermano, Esteban Jaime Jurado, nunca aparecieron. Mi madre, Laura Michelle Jurado,
Se quedó apenas 10 minutos. Se acercó al ataúd, depositó una corona de flores y luego me buscó en silencio entre la multitud. Cuando le pregunté, ¿dónde están papá y Esteban?, negó con la cabeza y murmuró tan bajo que tuve que inclinarme. La empresa está fatal. No han podido venir. Me quedé allí, apretando los puños para contener la rabia. Esa excusa, si es que se le puede llamar así, me dolió más que el silencio, porque sabía que no habían visitado a Elena ni una sola vez en los 4 meses de su lucha. Ni un mensaje. En sus últimos días, ni una palabra de apoyo. Fue la primera vez en mi vida que comprendí que compartir la misma sangre no significa que estarán ahí cuando más los necesitas. Volví al trabajo unos días después del entierro de Elena. Al entrar en la oficina, mis compañeros se quedaron en silencio. Se acercaron uno a uno, con un gesto de cabeza, un apretón de manos firme, una breve caricia en el hombro, sin palabras rebuscadas, sin conversaciones incómodas, solo sinceras muestras de compasión que decían más que 1000 discursos. A las 10 de la mañana sonó el interfono. Estaba enterrado en una montaña de correos atrasados, luchando por concentrarme, intentando escapar del peso de la realidad. La voz gélida, sin vida, de mi padre resonó por el aparato. Sube a mi despacho. Sin decir nada, dejé el bolígrafo y me levanté. Al entrar en la sala de juntas, mi padre ya estaba sentado en la cabecera de la mesa. Esteban se recostó con naturalidad en la silla a su lado. Nadie me ofreció asiento. Nadie me miró con un ápice de compasión. Antes de que pudiera abrir la boca, mi padre habló. Estás despedido. Reclamaré tus acciones. No me moví. No me había llamado para compartir mi dolor, para ofrecerme ayuda. Me llamó para decirme que estaba despedido. Me costó unos segundos recuperar la voz. Cuando por fin hablé, sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué? Habló rápido, con la voz plana y helada como una sentencia. Porque te cogiste una semana libre. La empresa perdió un contrato de 180.000 euros. Al oír eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero logré mantener la compostura. Respondí despacio, cada sílaba medida. Aprobaste mi permiso. Dijiste que Esteban se encargaría de todo mientras no estabas. Interrumpió Esteban, con una arrogancia en la voz que parecía esperar este momento para retorcer el cuchillo. No me culpes a mí, Miguel. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propios errores. Antes de que pudiera responder, mi padre se giró hacia Esteban y luego me clavó la mirada. Su tono era tan cortante que helaba la sangre. Exacto. No culpes a Esteban. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu esposa. Me quedé allí, con el pulso latiendo tan fuerte que me impedía comprender nada más. No podía creerlo. Después de todo lo que les había dado, de todo lo que había sacrificado, lo habían destrozado todo sin dudarlo. Pero no terminó ahí. Mi padre siguió hablando, cada palabra más punzante que la anterior. La muerte de tu esposa le costó a la empresa ese contrato. La muerte de tu esposa es la razón por la que te despedimos. Si tu esposa no hubiera muerto, no te habrías tomado vacaciones y la empresa habría obtenido enormes beneficios. El aire en la habitación era tan denso que parecía capaz de ahogar cualquier sonido antes de formarse. Lo miré de reojo. El hombre que una vez fue la personificación de todo lo que creía en mi infancia, y me di cuenta de que nunca lo había conocido del todo. Mi corazón estaba destrozado, no por la muerte de Elena. No era la angustia lo que me hacía querer caer al suelo y llorar. Fue entonces cuando comprendí que mi miseria no era más que un inconveniente para el dinero de mi familia. La furia me invadió. Escupí cada palabra, con la voz temblorosa por el esfuerzo que me costaba mantener la compostura. ¿Qué demonios estás diciendo? Di un paso más cerca, apoyando las manos firmemente sobre la fría superficie de la mesa y clavándole la mirada. Mi esposa murió y no dijiste ni una palabra. Ni una sola vez la revisaste. Ni una sola vez la visitaste. Y ahora estás aquí, arrastrando su nombre por el suelo para encubrir tus fracasos, los tuyos y los de Esteban. Mi padre golpeó la mesa con la mano antes de que pudiera terminar de hablar. El sonido áspero y contundente resonó por la pequeña sala, haciendo que Esteban se estremeciera. «¡Basta!», gritó, con la voz áspera y furiosa. «¡Fuera de aquí!». Sin dudarlo, extendí la mano y me arranqué la tarjeta de empleado.
la misma que había llevado con orgullo en mi primer día como ejecutivo, la que él me había dado personalmente. Me la quité y la arrojé sobre la mesa frente a él, cayendo con un último golpe helado. Sin mirar atrás, salí de esa habitación, del lugar que una vez imaginé que siempre sería parte de mi vida. Y entonces comprendí que había perdido a esta familia para siempre. Tras salir del despacho de mi padre, regresé en silencio al mío. Mis pasos parecían pesados, pero no vacilé. Abrí mi taquilla y comencé a empacar mis pertenencias: un cuaderno, un bolígrafo y una pequeña foto enmarcada de Elena y yo de nuestro viaje a la Costa Brava. Cada objeto cuidadosamente empaquetado en una simple caja de cartón. Cuando un par de miembros de mi equipo me vieron empacando, levantaron la vista, sorprendidos y preocupados. Uno de ellos habló con tono inseguro. «Jefe Miguel, ¿qué pasa?». Simplemente sonreí y asentí. Comprendí que no tenía sentido intentar explicarlo. De repente, Lázaro, un empleado que había trabajado estrechamente conmigo durante 2 años, gritó desde el otro lado de la sala con la voz cargada de rabia. «Hay un correo electrónico de despido sobre Miguel. Dicen que perdió un contrato importante por cogerse una semana libre». La sala quedó en silencio. Entonces se oyó otra voz, llena de indignación. «Pero su esposa acaba de morir. Eso es ridículo». Los susurros recorrieron rápidamente la sala y vi cómo las expresiones cambiaban del asombro a la furia. Unos minutos después, Lázaro se adelantó con voz firme y resonante. «Si Miguel se va, yo también me voy. Sé perfectamente de lo que es capaz Esteban. No es más que un inútil». Antes de que nadie pudiera reaccionar, añadió con firmeza Néstor, el líder del equipo de proyectos: «Yo también me marcho». Y justo después Braulio, el jefe de alianzas estratégicas, dejó su bolígrafo con calma y dijo: «Está claro. Contad conmigo». Cada frase se sentía como una grieta más que rompía la falsa fachada que esta empresa se esforzaba tanto por mantener. Allí me quedé paralizado un instante, con el corazón sangrando. No porque acabara de perder una profesión en la que lo había dado todo, sino por estas personas, gente a la que había enseñado, con la que había luchado y que elegían estar conmigo incluso cuando no tenía poder para ofrecerles nada. Tragué saliva con dificultad, aferrando la caja con fuerza. Y, sinceramente, no tenía ni idea de qué decir. Por primera vez ese día, solo resonaba en mi cabeza esa frase brutal: «La muerte de tu esposa es la razón por la que te despidieron». Podría haberlos perdonado si el dolor que me infligieron hubiera sido solo para mí. Antes me había dicho con vehemencia que debía hacer la vista gorda, que los lazos de sangre nunca se romperían del todo. Pero si intentaban mancillar a Elena, la mujer que más amé, la mujer que se fue de este mundo angustiada y sola, aunque ya no estuviera viva, jamás permitiría que volvieran a ensuciar su memoria. En ese momento me hice una promesa. Les demostraría que la traición, la frialdad y la crueldad que habían sembrado volverían para atormentarlos. No gritaría. No buscaría venganza con ira descontrolada. Les pagaría todo lo que me debían con logros, poder y una determinación inquebrantable, y cuando ese día llegara, me presentaría ante ellos sin piedad. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque ellos eligieron este final tras usar la muerte de mi esposa para justificar sus miserias. Al día siguiente, tras una larga noche de reflexión, me tomé una semana libre para viajar. Necesitaba tiempo a solas, un periodo de silencio para empezar a sanar de la pérdida de Elena y calmar las heridas frescas que me había infligido mi propia familia. Durante toda la semana estuve completamente desconectado, sin correos, sin llamadas, sin mensajes. Solo yo, unas cuantas ciudades desconocidas y carreteras infinitas donde mi melancolía podía desvanecerse con la brisa del Mediterráneo. La semana pasó volando. Al regresar a mi antiguo hogar esa tarde, una tristeza familiar me invadió. Tiré la maleta en un rincón, me hundí en el sofá y agarré mi teléfono. Al encenderlo, la pantalla se iluminó con llamadas perdidas, mensajes sin leer y notificaciones de correo electrónico. La luz azul parpadeante me pareció casi provocativa, como si el mundo hubiera seguido girando mientras yo permanecía inmóvil. Revisé los correos electrónicos. La mayoría eran basura o mensajes tardíos de antiguos colegas. Pero entonces, mi dedo se detuvo en un nombre que reconocí a la perfección: Mateo Carbonell.
Mateo, un antiguo amigo y rival de toda la vida del negocio familiar. Sin dudarlo, abrí el correo. Dentro solo había una línea. Llámame en cuanto veas esto. Sin explicaciones, sin rodeos. Sin dudarlo, marqué su número. El teléfono solo sonó 2 veces antes de que contestara. La voz de Mateo se filtró, urgente, pero mesurada. Miguel, ¿estás libre esta noche? Quiero invitarte a cenar. Hay algo importante que debemos discutir. Me detuve un instante antes de responder sin dudarlo. Claro, envíame la dirección. Después de colgar, me quedé allí sentado un buen rato, con una extraña sensación de anticipación creciendo en mi interior. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, y sabía que debía estar preparado. Esa noche, llegué al restaurante cuya dirección Mateo me había dado en el barrio de Salamanca. Mateo había llegado 5 minutos antes. Al verme entrar, se levantó y me estrechó la mano. Sus ojos reflejaban una sinceridad genuina. No entramos en materia de inmediato. Tras unas breves palabras de ánimo, cenamos y hablamos de trivialidades. Cuando por fin sirvieron el postre, dejé el cuchillo y el tenedor. Lo miré y fui directo al grano. Entonces, ¿de qué se trata realmente esta cena? Mateo se recostó en su silla, con el rostro serio. Oí que te despidieron, dije con una leve sonrisa, con la voz teñida de cinismo. Las noticias vuelan, ¿eh? Continuó Mateo con un tono tranquilo y metódico, como si hubiera elegido cuidadosamente sus palabras. Porque tienes talento, Miguel. Apuesto a que has recibido no menos de 10 ofertas de empresas rivales la semana pasada. Solo sonreí, sin confirmar ni negar, pero la expresión de Mateo me indicó que lo sabía. Unos segundos después, Mateo se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero firme, como si lo hubiera ensayado. Ven a trabajar conmigo. Te nombraré director de operaciones. Y este es el trato. Puedes traer a tu equipo. No bromeo, Miguel. Si no vienes conmigo, me aseguraré de que ningún otro competidor te toque. En cuanto terminó, Mateo se echó a reír, una risa seca y segura que resonó por todo el restaurante. Incluso entre las risas, comprendí que hablaba en serio. Me quedé allí sentado un rato, bebiendo agua y considerando la oferta. Mateo añadió rápidamente, con voz más suave. No tienes que decidir esta noche. Piénsalo. Dame tu respuesta en 3 días. En ese momento, dejé mi vaso, lo miré a los ojos y dije sin dudar. No hacen falta 3 días. Redacta el contrato. Estaré en tu despacho a primera hora de la mañana. Mientras cumplas tu palabra, mi equipo me acompañará. Los ojos de Mateo se iluminaron brevemente, como si acabara de lograr una gran victoria. 20 minutos después, salimos juntos del restaurante. De pie bajo el cielo nocturno silencioso de Madrid, respiré hondo y sentí una genuina chispa de esperanza por primera vez en semanas. Esta vez, me di cuenta de que estaba empezando de cero. No por mi familia, sino por mí. A la mañana siguiente, llegué a Dynamics Carter exactamente a las 8 en punto. El nuevo edificio de oficinas destacaba en pleno centro financiero de Madrid. No era ostentoso, pero sí elegante, profesional y excepcional en todos los aspectos. En cuanto llegué al vestíbulo, vi a Mateo esperándome. Se acercó y me dio un firme apretón de manos, con una mirada de genuina confianza. Bienvenido a casa, Miguel. Después, fuimos directos a los ascensores. Mateo habló muy poco durante el trayecto. Quizás se dio cuenta de que no necesitaba palabras vacías en ese momento. Necesitaba acción. Cuando llegamos a la planta ejecutiva, me condujo a una pequeña sala de reuniones privada que ya estaba preparada para nosotros. Un contrato voluminoso descansaba sobre la mesa, con una estilográfica cuidadosamente colocada a su lado. Mateo sonrió levemente, con voz tranquila y segura. Cumplí mi palabra. Serás nuestro director de operaciones. El salario, las prestaciones y la cláusula que te permite traer a tu equipo están incluidos. Sin dudarlo, tomé la pluma y comencé a leerlo rápidamente. Cada línea del papel me hacía sentir que esta vez no era solo un peón en el juego de nadie. Tardé menos de 10 minutos en firmarlo todo. Cuando dejé el bolígrafo por última vez, Mateo se estiró y me sujetó el hombro con fuerza. Sé que no me vas a decepcionar.
Salió de la habitación, dejándome solo con los formularios recién firmados. Me quedé sentado un minuto más, respirando hondo. En ese momento, una sensación peculiar me invadió. No era precisamente emoción ni alivio, sino una determinación serena e inquebrantable. La noticia de que Miguel Ángel Jurado se había unido a Dynamics Carter corrió como la pólvora por los sectores de la logística y el transporte en toda España. Esa mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, correo tras correo, todo de antiguos compañeros de trabajo, gente que había sudado la camiseta conmigo en el negocio familiar. Al revisar mi correo, aparecieron nombres conocidos: el ingeniero jefe, el jefe de operaciones, el supervisor del almacén de Barcelona, y cada mensaje contenía la misma frase sencilla: si hay un sitio para mí, quiero ir contigo. Sin dudarlo, comencé a escribir una lista. En mi corazón no había espacio para hipócritas ni para quienes simplemente sabían seguir los vientos cambiantes. Elegí solo a quienes me habían apoyado y creído en mí cuando no tenía nada más que ofrecer. Aquellos que valoraban la lealtad por encima de las oportunidades fáciles. Esa tarde, Mateo y yo tuvimos una reunión de urgencia. Cuando le entregué la lista, rió entre dientes con satisfacción. Has reunido a todos los pesos pesados de antaño. Traerás un equipo campeón, Miguel. Respondí con una breve sonrisa. No hay necesidad de palabras grandilocuentes. No hay necesidad de presumir. Ambos sentíamos que este equipo sentaría las bases para algo grande. Las entrevistas internas del día siguiente fueron breves y concisas. No hubo rondas de selección ni exámenes difíciles, solo una simple pregunta que les hice a cada uno. ¿Aún confías en mí lo suficiente como para volver a luchar a mi lado? Y nadie dudó. Cada apretón de manos era firme, cada mirada rebosaba confianza. Nosotros, los que antes habíamos sido rechazados, cuestionados y subestimados, reconstruiríamos todo a partir de los escombros que otros habían dejado atrás. Los días siguientes transcurrieron tan rápido que apenas podía sentir el paso del tiempo. Con la noticia de mi traslado a Dynamics Carter difundiéndose y mi reputación consolidada con los años, apenas tuve que mover un dedo para conseguir clientes. Todo cambió cuando los clientes supieron que ya no estaba en el negocio familiar. Se hizo evidente que los lazos que había forjado durante años no se debían solo al apellido Jurado, sino también a mí mismo. Nada de llamadas en frío ni correos electrónicos de ventas. Clientes importantes, los mismos socios que habían depositado su confianza en mí en innumerables proyectos, comenzaron a retirarse de mi anterior empresa. Se cancelaron contratos, se retiraron propuestas de cooperación y se reprogramaron reuniones indefinidamente. Todo esto ocurrió en menos de un mes después de mi partida. No me sentí orgulloso, no lo celebré, pero tampoco me arrepentí. Cuando mi familia optó por la traición, rompió los lazos que una vez representaron el valor más excepcional que jamás les había ofrecido. Ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. Y como lo había predicho, mi teléfono sonó 2 meses después, una tarde, mientras terminaba mis trabajos antes de irme a casa. Al mirar la pantalla, el nombre que aparecía me hizo reflexionar un instante. Ricardo Eduardo Jurado. Una leve sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Sabía que la llamada llegaría tarde o temprano. Respondí con calma y voz firme. ¿Qué quieres, papá? Hablé primero. Su voz se oyó enseguida, aunque un poco tensa. Miguel, tenemos que hablar. Permanecí en silencio y sereno, esperando a que fuera al grano. Ricardo habló unos segundos después, como si leyera un guión con tono mesurado. ¿Considerarías volver? La empresa está pasando apuros. Te necesitamos. No dije nada. Solo esperé y dejé que llenara el silencio. Bajó la voz, con un extraño atisbo de urgencia. Estoy dispuesto a ofrecerte un 30% más de lo que te paga Dynamics Carter, y tus acciones serán restituidas. Cerré los ojos brevemente, dejando que la nada se extendiera suavemente desde dentro. Las promesas y las ofertas tardías no tienen sentido ahora mismo. Levanté la vista hacia las luces de la ciudad que brillaban por la ventana y murmuré lentamente. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese día? La línea se quedó en silencio justo después de mi pregunta. Sin justificaciones, sin peros, solo un silencio denso e inconfundible.
El silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra, y en ese momento supe con certeza que todo entre nosotros había terminado hacía mucho tiempo. Hoy fue el día en que finalmente lo dijimos en voz alta. Tras la llamada de anoche, supuse que captarían el mensaje y me dejarían en paz. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, a las 7, el timbre empezó a sonar fuerte e incesantemente. Todavía estaba en la cocina preparando café cuando empezó. El ruido se prolongó hasta que tuve que dejar la taza y correr hacia la puerta. Al abrir, mi madre estaba allí. Parecía agotada y destrozada, con el rostro cubierto de lágrimas y las manos temblorosas, como si buscara desesperadamente un rayo de esperanza. Al verme, corrió hacia mí, con la voz temblorosa y ahogada por las lágrimas. «Miguel, por favor, vuelve. La familia te necesita. Te lo ruego». Me aferré con más fuerza al marco de la puerta y mantuve la voz serena. Ya no me quedaba rabia, solo una calma fría y pesada. En ese momento, me vino a la mente una advertencia de un antiguo compañero de trabajo que me había enviado un mensaje a escondidas. «Ten cuidado. Solo te quieren de vuelta para salvar la empresa. Una vez que se estabilice, te echarán de nuevo como hicieron antes». No necesitaba ninguna otra prueba. Respiré hondo, levanté la cabeza y miré fijamente a mi madre, la mujer que una vez me había abrazado, pero que ahora estaba frente a mí como una negociadora desesperada en una negociación unilateral. Bajé la voz, más fría que nunca. «Ya basta, mamá». Me miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. Salí al porche, con la voz firme e imperturbable. «Lo sé todo. Sé que la empresa se está derrumbando. Si vuelvo, cuando todo se arregle, me echarás de nuevo, como la última vez». Abrió los labios para negarlo, pero la interrumpí levantando la mano. «Ahórratelo. La última vez lo perdí todo por creer en la familia. No volverá a pasar». En ese momento saqué mi teléfono y lo sostuve entre nosotros, diciendo con firmeza: «Ya solicité una orden de alejamiento. A partir de hoy, tú, papá y Esteban no podéis acercaros ni un paso a mí. Si sigues acosándome, intervendrá la policía». Se quedó paralizada, palideciendo y moviendo la boca en silencio, como si implorara, pero yo ya había vuelto a entrar. El sonido de la puerta cerrándose tras mí resonó por toda la casa, anunciando el fin. Me apoyé en ella y cerré los ojos unos segundos. Se acabó la agonía. Ya no hay ira, solo libertad. Sin mí, el negocio familiar se descontroló. En pocos meses se cancelaron grandes contratos. Antiguos socios abandonaron la empresa. Trabajadores clave se marcharon, y Esteban y Ricardo se hundieron aún más en la devastación que se habían forjado. No me importó. No seguí su declive paso a paso. Sin embargo, la noticia me llegó a través de conocidos, colegas y relatos empresariales fríos y distantes. Una noche, mientras estaba sentado en el balcón, con un vaso de whisky con hielo derritiéndose, sonó mi teléfono. No me sorprendió que apareciera el nombre de Esteban Jaime Jurado en la pantalla. Me detuve menos de un segundo antes de contestar. La voz furiosa de Esteban irrumpió por el altavoz en cuanto se conectó el teléfono. «Todo esto es culpa tuya». Las palabras me impactaron en el oído como una bofetada, pero permanecí inmóvil, con la mirada serena y firme como un lago en calma. Tras respirar hondo, levanté mi copa, di un pequeño trago y respondí con una voz fría como el acero. «Lo construí y puedo derribarlo». Al otro lado del teléfono, Esteban se quedó atónito. Colgué sin dudarlo, negándole la oportunidad de decir nada más. Me recosté en la silla, contemplando el brillante cielo nocturno de Barcelona. No hay sensación de triunfo ni de victoria, solo la inevitable conclusión. Tuvieron que pagar por su avaricia y deslealtad. Hace 2 semanas, una tarde, sonó el timbre inesperadamente mientras revisaba unos nuevos planes operativos. Hice una mueca al instante. No esperaba a nadie ese día. Al acercarme a la puerta y abrirla, la imagen que me encontré me dio ganas de cerrarla de golpe. Ricardo y Esteban estaban allí de pie, desaliñados y demacrados, muy lejos de los hombres arrogantes y seguros de sí mismos que alguna vez fueron. Sus ojos evitaban los míos, pero sus puños apretados revelaban su desesperación, como si se aferraran a los últimos vestigios de dignidad que les quedaban.
Lentamente, crucé los brazos sobre el pecho y me apoyé cómodamente contra el marco de la puerta, con la voz helada. ¿Qué queréis? Ricardo se aclaró la garganta rápidamente, con los ojos parpadeando frenéticamente mientras buscaba las palabras adecuadas. Miguel, tu hermano y yo necesitamos tu ayuda. No respondí. Solo arqueé una ceja y esperé. Esteban dio un torpe paso al frente, con la voz áspera e inestable. Conocemos esta casa. La recompraste cuando trabajabas para la empresa familiar. Técnicamente, fue con la ayuda de la familia. Papá y yo esperábamos que pudieras venderlo y usar el dinero para salvar la empresa. Al oír eso, solté una risa rápida y áspera que de inmediato congeló el aire entre nosotros. Antes de que pudieran dar más justificaciones débiles, hablé en voz baja y seca, cada palabra como una espada. Si no queréis lidiar con la policía, os sugiero que salgáis de mi propiedad en 30 segundos. Esteban se asustó en cuanto dije esas palabras, levantando las manos y temblando. Espera, Miguel, escúchanos. Si no vendemos, quizás solo un préstamo. Uno pequeño. Necesitamos 45.000 euros para empezar de cero. Ricardo respondió frenético. Así es, Miguel. Solo 45.000. Ya no te importa nada. Somos familia, ¿verdad? La familia se ayuda en los momentos difíciles. Apreté los puños, intentando contener la rabia que me invadía. El rostro pálido de Elena en la cama del hospital, su pequeña mano apretando la mía al despedirse, me vino a la mente en ese momento. Miré fijamente a los dos hombres que estaban frente a mí, y mi voz se volvió mortalmente silenciosa. ¿Necesitáis mi ayuda? Di un paso al frente, acercándome lo suficiente para que no pudieran evitar mi mirada. Bien, dije lentamente, acentuando cada sílaba. Id al cementerio. Arrodillaos ante la tumba de mi esposa. Pedidle perdón por todo lo que le hicisteis. Me detuve un instante antes de terminar, con voz nítida y definitiva. Si ella os perdona, yo también lo haré. Ricardo y Esteban se quedaron allí, atónitos y en silencio. Ninguno podía decir una palabra. Cerré la puerta en sus narices, oyendo el sonido de sus pasos frenéticos alejándose por el camino de entrada. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos. Dentro de la casa silenciosa ya no hay ira ni angustia, solo la tranquilidad que surge al recuperar por fin el respeto por uno mismo. Si después de tanto tiempo sigues aquí escuchando mi historia, tengo algo que decirte. Gracias por acompañarme. Entiendo que este viaje no ha sido fácil de escuchar y aún más difícil de aceptar, porque a menudo las heridas más duras vienen de quienes una vez más amamos. Cuando dejé a mi familia y la empresa que antes creía que sería el trabajo de mi vida, me llevé mucha culpa. Algunas noches me preguntaba si me equivocaba. ¿Estaba siendo demasiado cruel al darles la espalda? Pero con el tiempo comprendí que soportar no siempre implica amar. Sacrificarse no siempre es noble. Algunas familias y relaciones son simplemente cascarones vacíos, podridos por dentro mucho antes de que estemos dispuestos a aceptarlo. Y si sigues aferrándote a ellos solo por el bien de la familia o por sentido de responsabilidad, con el tiempo te perderás. Así que, si te encuentras en una situación similar hoy, en una familia tóxica, una empresa en decadencia o una relación irrespetuosa, permítete elegir una opción diferente. Decide salir a la luz. Elígete. Elige tu dignidad. No mires atrás. No lamentes algo que nunca fue realmente digno de ti. ¿Y si alguien me preguntara, si pudieras volver a hacerlo todo, ¿tomarías la misma decisión? Diría sin dudarlo que sí y me iría. Y no miraría atrás. Antes de terminar la historia, me gustaría preguntaros a vosotros, a quienes seguís aquí escuchando hasta el final, ¿qué haríais si estuvierais en mi lugar, si estuvierais frente a una familia ansiosa por desecharte en el momento en que colapsasteis, si os traicionaron en vuestro punto más vulnerable? ¿Seguiríais adelante, intentando recomponer las cosas? ¿O preferiríais alejaros, protegeros y no mirar atrás? Gracias por ver y sumergiros en este drama familiar tan salvaje conmigo.
Si os encantan los dramas familiares de Reddit, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos el próximo episodio lleno de giros inesperados. Dejad vuestros comentarios abajo y decidme qué haríais vosotros. Hasta la próxima.